31 cosas de la escalofriante y trágica vida de Colosio y la verdadera razón por la que lo mataron. Hace casi 3 décadas México fue sacudido por un asesinato, el primer magnicidio ocurrido en el país desde el 17 de julio de 1928, cuando el cristero José de León Toral entró al restaurante La Bombilla de la Ciudad de México y mató instantáneamente de 6 balazos a Álvaro Obregón, ya proclamado presidente para su segundo mandato. El 23 de marzo de 1994 se necesitaron solo 2 balas, una en la cabeza y otra en el abdomen, para matar a Luis Donaldo Colosio en el barrio de Lomas Taurinas, Tijuana, aunque el proyectil en el cráneo habría sido suficiente para cegar su vida. Colosio todavía no era presidente, pero nadie dudaba de que, como candidato del PRI, solo le faltaban los trámites de la campaña electoral y el acto de votación para obtener la presidencia. Como único responsable del crimen fue señalado y condenado Mario Aburto, pero todo el mundo piensa que ejecutó una orden que recibió. Pero incluso la culpabilidad de Aburto es puesta en duda. Desde el comienzo de la primavera de 1994, México continúa preguntándose quién organizó el asesinato de Colosio y cuáles fueron los motivos, y las respuestas que se da el propio pueblo mexicano no son nada favorables para sus máximas instituciones. Vamos a revisar en este video el dramático, brutal y controversial asesinato de Luis Donaldo Colosio y los posibles implicados en la trama, entre los que figura el presidente de la República del momento, Carlos Salinas de Gortari. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Colosio era hijo de un veterano dirigente regional del PRI. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, como hijo de Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta. Su padre, un dirigente local del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue presidente municipal de Magdalena de Quino entre 1982 y 1985 y era secretario de Agricultura de Sonora cuando mataron a su hijo. Luis Colosio Fernández fue senador entre el año 2000 y 2006 y murió en 2010. Luis Donaldo Colosio inició sus estudios universitarios en 1967 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obteniendo el título de licenciado en Economía en 1972. Número 2. Completó una sólida formación universitaria. Entre 1975 y 76, Colosio estuvo en Estados Unidos, cursando una maestría en Economía Urbana y Desarrollo Rural en la Universidad de Pensilvania, y 3 años después realizó una pasantía en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, en Luxemburgo, Austria. Tras su regreso a México, trabajó como profesor de Economía en el Colegio de México, en Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Anáhuac, donde conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casó en 1982. Comenzó su militancia en el PRI en 1979, iniciando la vertiginosa carrera que terminaría trágicamente. Número 3. Como presidente del PRI, le tocó reconocer la primera victoria de un gobernador no priista. En 1985, Colosio fue elegido diputado federal de México por el Circuito 6 de Sonora, su estado natal. En las elecciones federales de 1988, en las que Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia, Colosio fue elegido senador por Sonora. Fue senador hasta el 2 de diciembre de 1988, cuando dejó su banca para asumir la presidencia del PRI, sustituyendo a Jorge de la Vega Domínguez. Como presidente del PRI, en 1989, tuvo que reconocer la victoria de Ernesto Rufo Apel, candidato del Partido Acción Nacional, en la elección del gobernador del estado de Baja California, primera gobernación ganada por un no priista. Número 4. Fue secretario de Desarrollo Social del gobierno de Salinas. Colosio había sido coordinador de la victoriosa campaña electoral de Salinas, lo que, según las normas no escritas del PRI, lo situaba como el potencial candidato presidencial cuando se produjera la sucesión del presidente en ejercicio. Otra norma no escrita del PRI era que el candidato presidencial ungido con el dedazo por el presidente en funciones debía formar parte del gabinete ejecutivo. En abril de 1992, Salinas incorporó a Colosio en su gabinete para ocupar la Secretaría de Desarrollo Social, una cartera ministerial clave por el contacto que permitía con los grandes masas militantes del PRI. Número 5. Obtuvo la candidatura presidencial del PRI en el año de 1993.
El 28 de noviembre de 1993, siguiendo la tradición y las reglas no escritas, se produjo el destape de Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial, lo que lo convertía en virtual presidente de México. En su designación como candidato, derrotó al secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, y al jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, quien, molesto por no haber sido el beneficiario del dedazo, renunció al cargo. A finales de 1993, con la popularidad en alza y un ambiente económico favorable por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, todo indicaba que a Colosio solo le faltaban los trámites de la campaña electoral y el acto de votación para ser presidente. Número 6. Camacho Solís fue designado comisionado para la paz en Chiapas. Todos los planes políticos mexicanos en curso al cierre de 1993 se truncaron el día de Año Nuevo de 1994, cuando estalló en el estado de Chiapas una rebelión armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En medio de la sorpresa y la confusión, el 2 de enero el presidente Salinas le pidió a Colosio que no iniciara la campaña electoral hasta que la situación en Chiapas estuviese controlada. El 10 de enero, en medio de los combates entre el ejército mexicano y los rebeldes, Salinas nombró a Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz en Chiapas, en una decisión que sorprendió a casi todo el mundo, ya que este había sido derrotado por Colosio en la lucha por la candidatura presidencial, apartándose molesto del Ejecutivo. Número 7. Colosio inició su campaña electoral, contrariando la petición del presidente Salinas. Con la designación de Camacho para una función tan visiblemente importante, mucha gente se preguntó si la intención de Salinas era descabalgar a Colosio de la candidatura para entregársela al flamante comisionado de paz. Quizá para adelantarse a esa posibilidad y desatendiendo la petición del presidente, Colosio decidió iniciar su campaña presidencial en un acto que realizó en el estado de Hidalgo. En las semanas siguientes, con toda la atención del país puesta en las negociaciones con los zapatistas en Chiapas, Colosio continuó su campaña de forma vacilante y resultó claro su distanciamiento del presidente, lo que fue visto como una evidencia de que el candidato había perdido el favor de Salinas. Número 8. Se separó de Salinas en un discurso del 6 de marzo de 1994, que muchos califican como su sentencia de muerte. El 6 de marzo, en un acto de masas en el Monumento a la Revolución, Colosio escenificó su ruptura con Salinas mediante un discurso esquemáticamente inspirado en el Yo tengo un sueño de Martin Luther King. Sin alejarse de la tesis del liberalismo social, cuya adalid era el presidente Salinas, abogó por reformas políticas y un nuevo federalismo, incluyendo la democratización del PRI y el establecimiento de límites al presidencialismo mexicano. Este discurso simbolizó la ruptura de su relación hijo-padre con Salinas, aunque los más suspicaces después dirían que fue su sentencia de muerte. Número 9. En su discurso del 6 de marzo de 1994, cuestionó abiertamente el presente mexicano. No obstante que entre el público mexicano se asentó la percepción de que ese discurso le costó la vida a Colosio, ya antes había criticado el presidencialismo. En 1990, en un acto multitudinario, había llamado a poner punto final a la perversión política de las decisiones cupulares y centralizadas, la imposición y la antidemocracia. En su discurso frente al emblemático movimiento revolucionario dijo: «Veo un México de comunidades indígenas que no puedan esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla». Número 10. Su último acto político fue en la colonia de Lomas Taurinas, Tijuana. El 23 de marzo de 1994, último día de su vida, Luis Donaldo Colosio arribó al aeropuerto de Tijuana a las 4 de la tarde, procedente de La Paz, para un mitin en la colonia Lomas Taurinas. Cuando llegó al lugar del acto, inmediatamente quedó sometido a la parafernalia de gritos, vítores, empujones, saludos y recepción de peticiones que acompaña a los candidatos presidenciales. Rodeado de sus guardaespaldas, pudo llegar al templete improvisado y pronunció un discurso ante unas 4,000 personas en el que dijo: «Un gobierno responsable es aquel que sirve a todos sin distingo de partidos políticos. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular». Número 11. Recibió un disparo en la cabeza y otro en el abdomen. El acto político concluyó a las 5:08 de la tarde. Y Colosio bajó del templete, iniciando su caminata hacia la camioneta Blazer, que era su medio de transporte. Nuevamente los asistentes se arremolinaron en torno al candidato, y la mayor parte de su cuerpo de seguridad quedó rebasado por el gentío.
A las 5:12 hora del Pacífico, un hombre superó el débil cerco de seguridad y puso un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho de Colosio, abriendo fuego, e hizo un segundo disparo en el abdomen. Colosio se desplomó, sangrando abundantemente, mientras los agentes de seguridad detenían a un hombre joven. Número 12. Mario Aburto Martínez negó haber sido el autor de los disparos. Hombres de su equipo de seguridad cargaron en vilo al candidato hacia la camioneta Blazer, olvidando e ignorando que en el lugar había 2 ambulancias. Una de las ambulancias siguió a la camioneta y el general Damiro García Reyes ordenó para cambiar de vehículo al herido. En el lugar del atentado, el detenido fue identificado como Mario Aburto Martínez, quien fue protegido por los agentes para evitar que la gente lo linchara. Aburto Martínez negaba haber disparado gritando fue el ruco, refiriéndose a Vicente Mayoral, miembro del equipo de seguridad de Colosio, que también fue detenido. La ambulancia llegó al Hospital General de Tijuana en menos de 10 minutos después del atentado, y Colosio ingresó a la sala de urgencias aún con pulso. Número 13. Colosio murió a consecuencia de la herida en la cabeza. Colosio fue sometido a 2 intervenciones simultáneas por 2 equipos de cirujanos. Uno practicó una craneotomía y el segundo una laparotomía exploradora del abdomen. Sufrió un paro cardiocirculatorio irreversible a las 6:55 y fue declarado muerto a las 7:45 hora del Pacífico. El parte médico indicó: se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. No obstante todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció el licenciado Colosio. Número 14. El público supo su muerte 1 hora después del deceso. Liévano Sáenz, secretario de Información y Propaganda de la campaña, en un visible estado de conmoción e incredulidad, anunció la muerte de Colosio a las 8:47 de la noche desde el vestíbulo del hospital, 1 hora y 2 minutos después del deceso. Fueron momentos de tensión en todo México, ya que el país no era escenario de un asesinato político de esa magnitud desde el de Álvaro Obregón más de 6 décadas antes. El presidente Salinas emitió 2 declaraciones, una a las 7:05 para anunciar que había enviado a Tijuana a su médico personal y a un especialista para ayudar en lo posible, y otra más tarde confirmando la muerte. Número 15. La gente gritaba en el velatorio en Ciudad de México: ¿quién fue? ¿Quién fue? El cadáver de Colosio fue trasladado a Ciudad de México en la mañana del 24 de marzo a bordo del avión presidencial TP-03 Emiliano Zapata, instalándose la capilla ardiente en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede del PRI. Varios miles de militantes se concentraron en la explanada contigua gritando: Colosio sí, Camacho no, justicia, justicia, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y que no se archive, que vuelen cabezas. El presidente Salinas y su gabinete llegaron a las 8:45. Hicieron acto de presencia también expresidentes de la República, dirigentes de los partidos de oposición y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Número 16. Colosio fue enterrado en su pueblo natal sonorense de Magdalena de Quino. El 25 de marzo los restos de Colosio fueron trasladados por avión a Nogales, luego por tierra a Magdalena de Quino, su pueblo natal en Sonora. En el discurso de exequias, Diana Laura Riojas, viuda del difunto, dijo: las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Él quería un México más justo, le ofendía y le lastimaba la pobreza, creía que los abismos de desigualdad dividen a la nación. Él creyó que tenía las respuestas para esta nación con hambre y sed de justicia, por eso él quería ser presidente de México. Más tarde, el presidente Salinas fue al cementerio a presentar una ofrenda floral, luego acudió al domicilio de los padres de Colosio para dar sus condolencias. Número 17. Ernesto Zedillo fue seleccionado como nuevo candidato presidencial. Tras el magnicidio, se desató una indisimulada lucha en el PRI por la candidatura presidencial, que recayó en Ernesto Zedillo, quien se benefició de su condición de jefe de campaña de Colosio. Entretanto, la investigación del asesinato se estaba desarrollando de manera caótica, inobservando los protocolos mínimos de criminalística. El Procurador General de la República, Diego Valadez Ríos, llegó a Tijuana pocas horas después del atentado y asumió la investigación, que por ley le correspondía al gobierno local. Valadez Ríos confirmó a Mario Aburto como el autor de los disparos. Poco después, el ministro de la Suprema Corte, Miguel Montes García, fue designado fiscal especial para el caso. Número 18. El fiscal Montes dio una voltereta en sus conclusiones. El 4 de abril, el fiscal Montes informó que el asesinato había sido producto de una acción concertada en la que participaron Aburto y varios cómplices,
incluyendo a Tranquilino Sánchez, Rodolfo Rivapalacio, Vicente y Rodolfo Mayoral y otros. En esa ocasión Montes descartó la hipótesis del asesino solitario. Sin embargo, la línea de investigación empezó a cambiar cuando se hicieron exámenes psicológicos a Aburto, perfilándose la teoría de un único autor intelectual y material. El 14 de julio, el fiscal Montes se desdijo de todo lo que había afirmado anteriormente y atribuyó el crimen a Mario Aburto como único planificador y ejecutor, por razones políticas. La viuda de Colosio rechazó las conclusiones del fiscal. Montes, desacreditado y en medio de una incredulidad generalizada, renunció a su fiscalía especial. Número 19. El fiscal Chapa Besanilla presentó la teoría del segundo tirador. Con la llegada de Zedillo a la presidencia, la Procuraduría General de la República recayó en el abogado Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional, quien designó a Pablo Chapa Besanilla como nuevo investigador del asesinato de Colosio. Chapa reconoció que la escena del crimen no fue bien preservada e incluso afirmó que había sido manipulada, señalando que una bala encontrada era sembrada. Con esto resucitó la teoría de la acción concertada y presentó la hipótesis de un segundo tirador, argumentando que un solo ejecutor para los dos balazos era técnicamente imposible. En agosto de 1996, el juez de la causa desestimó los argumentos de Chapa y el caso volvió a su punto de inicio, con todos los detenidos puestos en libertad, excepto Aburto. Número 20. El expresidente Salinas fue interrogado por el tercer fiscal del caso. En agosto de 1996, Luis Raúl González Pérez fue designado como nuevo subprocurador del caso. Luego de trabajar sobre 27 líneas de investigación, redujo los posibles móviles a 2. Un asesinato encargado por el narcotráfico, que temía ver sus negocios afectados por una presidencia de Colosio, y un asesinato por motivos políticos. Causó gran revuelo mediático una declaración tomada por el fiscal al expresidente Salinas, quien entonces vivía en Dublín, Irlanda. Era la primera vez que un expresidente comparecía en un juicio penal, pero la indagatoria no añadió mayor cosa al expediente. Número 21. Tras 3 fiscales en el caso, Aburto quedó como único autor del crimen. Las 2 líneas de investigación del subprocurador González Pérez, asesinato por el narcotráfico y asesinato político, resultaron desechadas por falta de pruebas, siendo la conclusión legal la siguiente. Mario Aburto Martínez fue el autor de los 2 disparos que recibió Luis Donaldo Colosio Murrieta. El homicidio se perpetró con una sola arma de fuego y la bala encontrada en el lugar de los hechos fue disparada por esa arma, añadiendo: no existe prueba jurídica que demuestre la coparticipación de personajes políticos y del crimen organizado. Con ello, Aburto quedó como único responsable del crimen y su sentencia inicial a 45 años de cárcel quedó confirmada. La Subprocuraduría Especial se extinguió en el año 2000 y en el año 2006, el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela, señaló que el caso Colosio estaba jurídicamente cerrado. Número 22. Teoría de conspiración de las muertes colaterales. Las teorías de conspiraciones empezaron a aparecer poco después del crimen, siendo una de ellas la de los asesinatos de personas vinculadas con la investigación o muertes colaterales. La más llamativa de estas muertes fue la de José Federico Benítez López, director de Seguridad Pública de Tijuana. El 28 de abril de 1994, este funcionario fue asesinado a balazos en su vehículo mientras se dirigía al aeropuerto de la ciudad a investigar un supuesto caso de bomba denunciado mediante una llamada anónima. Se sabe que Benítez López estaba realizando una investigación paralela del caso Colosio y supuestamente indagaba sobre una pista que demostraría que el complot había estado en marcha al menos 48 horas antes del magnicidio. Número 23. Teoría del interrogatorio irregular. Entre las irregularidades señaladas para el caso, hay una de que en la madrugada del 24 de marzo, Aburto habría sido sacado de su celda para llevarlo a un lugar desconocido. Aburto dijo que le vendaron los ojos, lo ataron de pies y manos, lo envolvieron en un colchón y lo llevaron a un lugar junto al mar, lo que supo por el sonido de las olas. Allí, personas desconocidas lo habrían amenazado con matar a su madre y a toda su familia si no decía lo que ellos querían. Según versiones periodísticas, este préstamo de Aburto existió y fue atribuido a Manlio Fabio Beltrones, gobernador de Sonora y persona que se había presentado en Tijuana como representante personal del presidente Salinas en el caso Colosio. Número 24. Teoría del sexto pasajero. También fue ampliamente ventilado en la prensa que en el avión de la Procuraduría General de la República que trasladó a Mario Aburto de Tijuana a Ciudad de México, el 24 de marzo del año 1994, viajó un sexto pasajero cuya identidad nunca fue establecida.
Se especuló que este personaje anónimo, que habría interrogado al presunto asesino durante el trayecto, era un comisionado especial del presidente para no perder el seguimiento de Aburto en ningún momento. Incluso se dijo que era el controlador de Salinas del complot contra Colosio. Esta hipótesis fue desechada por la Procuraduría, aduciendo falta de evidencias. Número 25. Teoría de los asesinos múltiples. Esta teoría propuso la existencia de 3 aburtos, uno que disparó, otro que fue detenido y otro que fue presentado a la prensa detrás del cristal blindado del penal de Almoloya. Habrían sido 3 personas de gran parecido físico que asistieron al mitin de Lomas Taurinas y cuyas pequeñas diferencias en sus aspectos fueron detectadas en las fotografías. Además, esta teoría fue alimentada por las omisiones y descuidos en la primera fase de la investigación, incluyendo la existencia de 3 documentos oficiales en los que se consiguieron 3 estaturas diferentes para Aburto. Número 26. Teoría de las 2 armas. Esta teoría se basó en las versiones contradictorias sobre el arma utilizada por Aburto, una que había sido inmediatamente decomisada y guardada por el equipo de seguridad de Colosio, y otra que había quedado abandonada en la escena hasta que una escolta regresó a recogerla. La teoría de las 2 armas conducía a la de 2 asesinos y fue alimentada por la cardióloga Patricia Aubanel Riedel, participante en las cirugías de Colosio, quien dijo en una entrevista radiofónica que la herida en la cabeza había sido por una bala calibre 38 y la del abdomen por una calibre 22. Días después, declarando en la Procuraduría, la cardióloga matizó sus palabras, diciendo que había sido una conversación de quirófano y que ella no era experta en balas. Número 27. Teoría de la bala sembrada. Una hora después del atentado, agentes de la policía municipal que buscaban evidencias en Lomas Taurinas encontraron una bala percutida cerca del charco de sangre dejado por Colosio, que aún no se había delimitado, con la cinta amarilla utilizada para cercar las escenas de crímenes. Un grupo de partidarios de Colosio había rodeado el charco de sangre, lo que seguramente no ayudó a preservar la escena. Los agentes pusieron la bala en una bolsa plástica y la entregaron en la Procuraduría y surgió la hipótesis de que fue sembrada, ya que una revisión de la escena realizada 15 minutos después del atentado no la había encontrado. Número 28. Teoría de la solicitud a Colosio de la renuncia a la candidatura. Semanas antes del atentado, se mencionó en la prensa que por encargo del presidente, el jefe de asesores de Salinas, José María Córdoba, se había reunido con Colosio para pedirle la renuncia a la candidatura. El candidato habría respondido que renunciaría después del 21 de agosto, día de las elecciones. También se especuló que días antes del mitin de Tijuana, Colosio recibió una llamada de exhortación a renunciar. Incluso se dijo que salió de la ducha para tomar la llamada, envuelto en una toalla y chorreando agua, y gritó por el teléfono que no renunciaría. Las especulaciones sitúan a Córdoba del otro lado de la línea. Número 29. La viuda de Colosio rechazó la visita de Salinas en su lecho de muerte. Diana Laura Riojas, esposa de Luis Donaldo Colosio, padecía de un cáncer de páncreas terminal cuando su marido fue asesinado. Había nacido en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, el 9 de septiembre del año 1958, y de su matrimonio con Colosio nacieron sus hijos Mariana y Luis Donaldo. El asesinato de Colosio aceleró su enfermedad y murió en Ciudad de México el 18 de noviembre de 1994, casi 8 meses después de su esposo. En su lecho de muerte rechazó la visita del presidente Carlos Salinas de Gortari. Número 30. Aburto afirma que es inocente. Mario Aburto Martínez nació el 3 de octubre de 1970 en Zamora, Michoacán, y en 1987 se trasladó a Tijuana, donde entró a trabajar en una maquiladora. Tras ser sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Colosio, continúa afirmando que es inocente. Mientras estuvo recluido en la cárcel de Puente Grande, Jalisco, fue entrevistado por el periodista Jesús Lemus y dijo: "A mí me tocó pagar y todavía no sé por qué, pero sí sé que un día todo se va a aclarar y entonces todos se van a dar cuenta de que por mucho estuvieron acusando a un inocente". Número 31. Los mexicanos tienen la percepción de que Colosio fue asesinado por sus propios compañeros de partido. 30 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, en México sigue asentada la percepción de que se trató de un crimen orquestado desde las alturas del Poder Ejecutivo, encabezado por Carlos Salinas de Gortari. Salinas siempre ha señalado su inocencia respecto al asesinato, y aunque esta no puede descartarse por completo, resulta también muy difícil de creer que no estuviera al tanto, sobre todo en un país tan presidencialista como México. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas de la escalofriante y trágica vida de Colosio y la verdadera razón por la que lo mataron. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.